Okay, go ahead. Salir del grupo, de la reunión. Dale, papá. Listo. Buenas noches, Shalom Alejem. Vamos a esta semana a hablar de la Parashá Hayet Sarah. Esta Parashá, más o menos, estimé que abarca unos 86, puede ser un poquito más, pero 86 años. No tengo con precisión, pero tomando en consideración el fallecimiento de Sara, la esposa de Abraham, y el tiempo en que sepultaron a Ismael, el hijo, el primogénito de Abraham, y la genealogía de los hijos de Ismael. Hay un tiempo de duración de 56 semanas. En esta parashá encontramos muchas eventualidades y me llama la atención de los acontecimientos que se han dado porque es interesante el aspecto de lo que estamos observando en esta parashá. Sabemos que Sara falleció, producto de unos antecedentes que no vimos en la parashá anterior, pero que se le afectó emocionalmente. Y cuando se escribió la parashá, no habló de la muerte, sino de cómo vivió. Dice que Sara vivió 100 años, 20 años y 7 años. Los años de vida de Sara. Cuando uno lee en otras versiones, dice, y Sara vivió 127 años. Los años de vida de Sara. Pero aquí encontramos que en la escritura aparecen separados. Hay una explicación de Rashi que dice que para Sara todos los años que vivió fueron buenos. Cuando uno dice buenos, a veces no entendemos el significado de bueno. Hay enfermedades, hay dolencia, hay familiares que, como uno dice, no la ve más porque han fallecido, situaciones que le acontecen a uno se enferma, o un accidente, cosas, detalles que le acontecen en la vida. Pero dice que la vida de ella fue buena. Dice, resulta admirable que que alguien padeció tanto sufrimiento como le ocurrió a Sara. Perdió a su padre siendo niña. Dice que ella tendría una edad de 10 años cuando su padre falleció. No, 3 años, 3 o 4 años. Debió abandonar su tierra natal para seguir a su esposo. Ya. Una persona que se casa con otro que vive en otra área es doloroso porque tiene que dejar un familiar. Y eso afecta también emocionalmente la actitud de esta persona. Pero dice que ella siguió a su esposo. Ella fue raptada en 2 ocasiones. Apenas llegó a Egipto, fue dicho que era hermana de Abraham. ¿Y qué ocurrió? Hablaron belleza de ella y la tomaron. Dice que se la llevaron a Faraón para esposa. Y eso también afecta emocionalmente la situación de ella. Pero no fue una vez o 2 veces. Dice que también padeció por muchos años la esterilidad. Ella fue estéril muchos años. Y no solo eso, ella deseaba tener un hijo, pero saber que ese hijo iba a ser a través de su sirvienta. Y hubo un conflicto de intereses cuando se dio la situación de que la sirvienta, al verse embarazada, pensó que era mucho o más superior a ella y le afectó emocionalmente. Y hubo
ese conflicto con su esposo. Son cosas que a veces no entendemos porque la cultura nuestra está distante de lo que ocurría en aquel entonces. Dice que la vida de Sara, cuando ella vivió los 100 años, los 20 y los 7, tuvo que soportar decisiones conflictivas. Ella decidió expulsar a esta que Pilegues, o sea, la segunda esposa que le entregó a Abraham, para ella poder tener una paz y tranquilidad y disfrutar porque ya había nacido su hijo. Pero dice que a ella le afectó al enterarse de que su hijo sería ofrecido como una prueba de lealtad hacia el Eterno. Y eso le impactó tanto porque ella dice que su alma estaba muy apegada a su hijo. Y al enterarse, porque siempre hay alguien que lleva una noticia que no es alentadora o habla de una forma imprudente, que uno queda así. ¿Qué dijiste? ¿Tú no sabías? No. Entonces, eso le afectó tanto a ella que su alma se desprendió de su cuerpo y falleció. Dice que la vida de Sara a los 100 años, a los 20 y a los 7 tiene un significado. Y el significado dice que ella era tan pura a los 100 como a los 20. Y dice que era tan hermosa a los 20 como a los 7. Los años simbolizan el momento en que uno comienza una educación. Los 7 años, uno empieza una educación. O sea, hoy en día, el Ministerio de Educación, hablando de la República de Panamá, ha empezado una educación que llaman preescolar. Cuando yo nací, uno tenía que tener 7 años cumplidos para ingresar a la escuela oficial y estudiar. Si no tenía los 7 años cumplidos, no podía entrar. ¿Por qué? Porque dice que uno tiene que estar emocionalmente adaptado para eso. Psicológicamente se había establecido. Hoy en día, eso ha cambiado. Por eso que vemos una frustración en cuanto al aprendizaje de los muchachos. Dice que a los 20, eso representa el tiempo que uno alcanza de forma de ser adulto, propiamente dicho. Y comienza a salir a buscar un trabajo, un sustento. A los 100 se alude que al momento en que finalizamos nuestro servicio en este mundo. Pocas palabras, tenemos que cumplir un rol a través de esto. Me llama la atención la palabra chaná, escrita después de cada expresión numérica. Dice, para informar que cada suma de años debe ser interpretado de forma individual con respecto a los demás. Esta palabra es muy versátil y me interesa porque tiene 3 letras. Ya sabemos que 3 tiene un significado profundo en lo que es la mística judía. Dice que Abraham vino a elogiar a Sara y la lloró. O sea, no es fácil. Cuando Sara se enteró lo que le estaba por acontecer a su hijo, a Satán le dijo, no sabe que toda tu obra que Abraham ha hecho con tu hijo, no sabes. En el libro de Yacer dice que en su desesperación se fue a Hebrón, de su lugar donde estaba, y fue a tratar de encontrar a su hijo allá y falleció. El alma de ella estaba muy ligada a su hijo. Y no pensó que lo volvería a ver más. Cuando uno sabe que un familiar se muere, hay siempre gente que entra en una desesperación.
Pero, ¿qué desesperación hay? ¿Dónde van después que uno fallece? Hoy en día nosotros tenemos una alta seguridad que a través de Yeshua Mashiach, ligados con él, tenemos un viaje hacia el Olam Abba. Pero en aquel entonces, el alma de ella estaba tan apegada, tuvo 37 años con su hijo. Hay veces que uno no se quiere desprender de un familiar, de los hijos. Hay gente que conocí la historia de un artista, dice que apenas cumplió los 18 años, el papá lo agarró y lo echó de la casa y le dio una cantidad de dinero y vete a hacer tu mundo. Dice que eso le dolió tan profundamente que él no pudo superar. A pesar de que logró ser una persona reconocida en el mundo artístico, le dolió lo profundo haber sido echado por su padre. Son características de ciertas culturas. Abraham se levantó de la presencia de su muerte y habló a los hijos de Het diciendo, dice, él fue y habló y tenía interés en enterrar a su muerte. Dice, aquí hay muchos lugares en nuestra sepultura, en tierra, no hay problema. Y no aceptaban venderle nada. Dale, tienes derecho como residente que eres aquí. Es fácil decir eso. Pero, ¿qué ocurre en un futuro? Como a veces acontece, dice, bueno, hay que limpiar el sepulcro, saquen todos esos huesos y échenlos en todos lados, en otro lugar, porque tenemos que alquilar esto. Eso ocurre aquí en nuestra nación. Pero hay cementerios privados. Esos cementerios privados tienen una duración de un contrato de 100 años o 99, donde usted compra un terreno por esa cantidad, donde no va a ser molestado. Pero Abraham insistía en comprar una porción. Dice que Abraham conoció de manera providencial lo que había pasado en Macpela. Dice que halló en su interior que era la sepultura de Adán y Java. En esta porción que él encontró, que habló con los hijos de Het, dice, estoy interesado en esta porción. Le dice, pero no hay problema, tómala, dice Het. Y le voy a leer una porción que a veces no entendemos el por qué le dice. Dice que cuando estaban hablando, dice en la Reina Valera 1960, cuando hablaba Het, los hijos de Het, y Efrón llega e interviene y dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. En pocas palabras le está diciendo, eso vale 400, no hay problema, déjalo así, entiérrala. Los estudiosos dicen, ¿qué es eso entre tú y yo? El nombre de Abraham tiene 5 letras. El nombre de Efrón tiene 5 letras. Y entre tú y yo dice que la mitad de la palabra de las letras en Abraham es la resh, que tiene una valoración de 200. Y en Efrón, la mitad que es la letra resh. 5 letras Abraham, 5 letras Efrón. Al medio, la resh. 200. Dice, ¿qué es eso entre tú y yo? Como diciendo, si tenemos 5 letras, tu nombre es muy parecido al mío. Tiene la misma letra en el medio. ¿Qué es eso entre tú y yo? 200 y 200, 400. No, eso no es nada. Pero Abraham dice, bueno, aquí está. Le pesó con una plata de muy buena calidad para comprar la cueva.
Esto está en el área que él determinó para su propio interés, para su familia. ¿Y por qué la compró? Porque así nadie podía ser enterrado porque era propiedad privada. Un alto precio, 400 shekels de plata, muy elevado. No es el estimado hoy en día porque la plata baja y sube a nivel de, del mercado bursátil, pero es muy elevado el precio. Y a veces uno no entiende el porqué de estas cosas. Abraham dice que se levantó de la presencia de su muerte y habló a los hijos de Dios. Así la cueva Macpela pasó a ser propiedad eterna, indiscutible de los herederos de Abraham y el pueblo judío. ¿Por qué él tenía interés con el pueblo de Het? ¿Y por qué los hijos de Het? Porque como eran los vecinos, si había algún interés, ellos tenían prioridad para comprar propiedades. Pero es como dice uno, agarré y partí por delante para tomar ventaja sobre los demás y comprar una propiedad. Si yo tengo una propiedad y la quiero vender a otra persona, dice que la costumbre, la norma en aquel entonces era decirle primero al vecino si tenía interés para expandir su tierra. Eso lo vemos con el rey Acab, cuando él habló y le dice, te doy lo mejor de mi tierra, pero dame la que está al lado de la mía. Y él dice, no, yo no puedo vender lo que heredé de mi padre. O sea, había interés. Por eso, Abraham no fue directamente a hablar con Efrón, sino con los hijos de Het. La compra de esta propiedad impedía que personas enterraran allí en un futuro a cualquiera, ya que era considerada propiedad privada y sin derecho a ser traspasada. O sea, no había forma de traspasar. Esta fue adquirida antes de que Israel tomara posesión del territorio ocupado de Canaán. O sea, antes que Israel digamos, no invadir, sino tomaran posesión de lo que el Eterno le había prometido, se habían comprado varias propiedades. Y esta fue la primera. En esta parasha encontramos otro aspecto. Ya vimos lo que aconteció con Abraham, un hombre anciano. Pero ¿por qué dice nuevamente un hombre anciano? Cuando uno pierde un familiar, uno le afecta emocionalmente. Y dice que Abraham le vino esa afectación marcado en su ancianidad. Se vio como más anciano. Dejó de ser rejuvenecido. Dejó ese aspecto jovial que tenía cuando el Eterno le dijo, vas a ser padre. Perdió esa vigoricidad juvenil que se le vio. Abraham estaba ya muy emocionado por lo que había pasado. Uno tiene un tiempo límite para llorar un familiar. Una semana, 30 días, un año. Uno no puede pasar más de eso y continuar. Dice que antes de que Isaac naciera, Isaac, la Torah expresó la misma palabra con respecto a la vejez de Abraham y Sara. Eso lo pueden buscar en capítulo 18:11. Y antes de que naciera Isaac, Abraham y Sara, ellos eran ancianos. Pero la alegría del nacimiento de este anhelado hijo los hizo rejuvenecer. Oh, no se ve rejuvenecido. La muerte de la esposa
sumió a Abraham en una honda tristeza y soledad. Y sintió que envejecía muy rápidamente. Abraham llama a su siervo. No encontramos el nombre en la escritura, pero a quien llamó a Eliezer, y después le explicaré por qué se llamaba Eliezer. Dice, su sirviente principal, para darle unas órdenes referentes a su casa, y él vino y se paró delante de él. Abraham le dijo, estoy viejo, no sé el día de mi muerte. Apenas él podría tener ahí alrededor de unos 140 años. No sé el día de mi muerte. Estoy avanzado en años. Levántate y no tomes esposa para mi hijo de este lugar y de esta tierra. O sea, no debía tener una relación con las mujeres del entorno. Eso referencia de las hijas de Canaán, entre quienes vivimos. Su hijo primogénito había tomado hija entre las cananeas, pero él no quería que su hijo tomase hija. De las hijas de ahí, una para esposa. Ve a mi tierra y a mi lugar de nacimiento y toma de ese lugar una esposa para mí. Tú puedes obtener una esposa para mi hijo, de mi familia, de la familia mía, de la casa de mi padre. Y el sirviente respondió a su amo Abraham y dijo, he aquí, voy a tu lugar de nacimiento y a la casa de tu padre, y tomaré esposa para tu hijo allí. Pero había ciertas cosas que le preocupaban al siervo. Y él le preocupó fue si no quería venir. Dice, ¿llevaré a tu hijo hacia allá? Le dice, no lo saques. Dice los jajamín, los etcétera, que Isaac nunca salió del área de Canaán, ya que él fue un sacrificio. Y el sacrificio debía permanecer dentro del territorio de Israel. Por consiguiente, por eso él no podía salir. Más adelante veremos por qué el Eterno le dice, no baje a Egipto cuando vino una hambruna. A veces uno piensa que hay situaciones que uno puede resolver. Dice que Abraham tomó todo lo que tenía para su hijo y le dijo, toma cuidado que no lleve a mi hijo fuera de esta área, jamás. Eliezer le juró a Abraham, su amo, sobre este asunto. No saldrá. Ahora, ¿por qué digo que es Eliezer? En el libro de Yashar menciona este nombre. En las escrituras habla de siervo, pero no menciona el nombre. Pero por referencia del libro de Yashar, nos dice que era Eliezer. Dice que el mayordomo tomó 10 de los camellos de su amo y partió con todo el bien de su amo. Se levantó y fue a Arán Naharín, la ciudad de Nahor. Tenemos que acordarnos que Abraham tenía un hermano todavía vivo. Y él se había casado con una hermana. Lo que pasa es que el término hermana, ahí se dice por el parentesco. Pero no es que era su hermana, era la hija de su hermano que había fallecido. En pocas palabras, una sobrina. Se había casado con la sobrina, pero se dicen hermana. Y de ahí nació su hijo. Y después nacieron otros hijos. Vendría siendo los nietos del hermano de Abraham. Todo el bien de su amo. Cuando vemos esto, todo el bien de su amo, llama la atención que
le entregó todo lo que había colectado. La frase no alude al oro, la plata, nada de bien material, pero alude a una promesa espiritual. O sea, uno piensa de que heredó todo el factor monetario. Y lo más importante que había para Isaac era la promesa espiritual. Ese es el bien que recibió Isaac. Dice, la promesa del Eterno. Encontramos aquí que iba a haber algo bien interesante. Dice, en este juramento, el mayordomo tenía el bien en su mano. Era responsable de esa promesa. Y para eso debía hallar una esposa digna para Isaac. O sea, no era cualquiera persona. Tenía que ser algo especial. Cuando hace el viaje de los camellos de su señor, ¿por qué habla de ese aspecto? Porque dice que los animales de Abraham, ellos no podían comer o pastar a la libre. Él cuidaba mucho para que sus animales no fueran a territorios privados. Y él no quería que lo señalaran que él llevaba a sus animales para pastar allá y comerse el alimento de esas propiedades, para que no lo acusaran en lo más mínimo que él robaba. Por eso dice que le puso bozal. El número 10, ya sabemos que es un número de la perfección, la consumación y el orden divino. Me llama la atención de la palabra camello. En la escritura, la tercera letra, que es la Gimel, se hace referencia a quién, con el camello. Uno dice también el hombre rico, pero la Gimel también hace referencia al camello y tiene un valor de 3. Ya sabemos que esto en el judaísmo es considerado como algo permanente. En la Cábala, el número 10 juega un papel muy importante. Es una estructuración divina. Ahí la vemos en la Sefirot. Este símbolo de la creación representa por el árbol central que tiene 10 centros de energía. Todo eso iba ligado. Todos los detalles que vemos ahí tienen intereses con una enseñanza muy profunda. Cuando se da la situación, Eliezer hace un rezo y él comienza a implorar al Eterno para que cuando llegue una persona sea la que él ha elegido. Y le señala una serie de pautas. Y cuando llega esta persona, sin darse cuenta, Eliezer, terminada su oración, llega y le pide agua y le da agua. Y toda la petición que él había solicitado al Eterno es respondida por esta persona. Y él le pregunta, ¿de quién eres hija? Dice que yo soy hija de Betuel, hija de Milca y Nahor. Betuel era el hijo de Nahor, o sea, sobrino de Abraham. Pero Betuel era un hombre malo. Y ella había, como he dicho, se fue por una situación que ocurría y ella quería alejarse. Era una doncella. ¿De quién eres hija? La primera pregunta es para conocer la identidad de esta persona y los familiares. Ella le respondió, hija de Betuel. Esta joven no solo le dijo que era hija de Betuel, sino que dio referencia a sus abuelos. En pocas palabras, dio respuesta de más para aclarar las dudas
que podía tener cada uno de ellos. La segunda fue si podía pernoctar o ir a su casa. Dice, hay en tu casa, en la casa de tu padre, un lugar de alojamiento por una noche. La gente puede ser muy generosa, pero él quería entender si esta generosidad de esta persona era de una forma natural o había algún interés. Gente que muestra generosidad a veces son desprendidas y muchas veces no buscan para ellos mismos un beneficio. Es muy difícil encontrar una persona que tenga mucho dinero que sea generoso. Y a veces encontramos esta situación. Dice un rabino que le llegó un hombre y le dice, yo quiero tener mucho dinero para ayudar a la gente. No hay problema. Hizo una oración y el hombre se volvió riquísimo, riquísimo. Pero cuando llegaba la gente a pedir ayuda, no tengo. Y fueron donde el rabino le dice, mira que tenemos necesidad y esta persona nada nos provee, no nos ayuda, no hay problema, quédese tranquilo. Dice que fue a visitarlo. Y el hombre muy complacido, rabino, bien, venga, lo mejor, lo que usted quiera. Sí, sí. Y lo lleva y le dice, ¿qué ves? A una ventana. Ah, veo la gente ahí trabajando, caminando. Ajá, muy bien. Entonces lo lleva después y mira un espejo y dice, ¿qué ves? Mi propia imagen. Ajá. ¿Ves que son cristales? No, es que tiene una película de plata y hace que se refleje mi imagen. Bien. Y el otro no tenía. Bueno, ahí está la diferencia. La película de plata impide que veas la necesidad de los demás. Y a veces eso es lo que ocurre cuando tenemos y que yo soy millonario, yo ayudo a todo el mundo, nada ayuda. Se hace más ambicioso, mucho más ambicioso. Pero uno tiene que ser desprendido de todos esos detalles. Eliezer, cuando llega allá, él más quería inspeccionar ese comportamiento, todos los detalles. Pero algo interesante que vemos aquí. Dice, bendito el hombre, el eterno. ¿Por qué te quedas afuera? Ven. ¿Sabe quién le saludó? Labán. Dice, ya he limpiado la casa y un lugar para los camellos. Dice que Labán era idólatra. Y cuando vio que era un servidor de Abraham y sabía que Abraham era monoteísta, por eso quitó todos los ídolos de su casa para que entrara con libertad, porque sabe que él no iba a ingresar a ese lugar. Dice que Labán se acercó y lo elogió porque sabía que llevaba mucho. Él quedó asombrado por los brazaletes y el pendiente que le dio y dijo, wow, eso es una fortuna. Y ese fue su mayor interés. Labán y Betuel le respondieron porque él habló
e interrumpió. Lo invitaron a cenar y él dice, no, antes de comer quiero explicar esto. Y comienza a dar los detalles de por qué era su visita. Pero ¿por qué dice que Labán habló primero que Betuel? Porque Labán tenía más interés. Y esto vemos que hay una providencia divina. Él no quiso comer porque nada más se le había ofrecido el alimento a él solo. Y a los que lo acompañaban, nada le iba a dar, ni agua. Pero como se vieron forzados, hicieron una gran fiesta. Aquí no nos dice qué pasó con Betuel cuando salió Rivka con la caravana. Pero los eruditos dicen que la comida que le habían puesto a Eliezer estaba envenenada. Y si darse cuenta, Betuel se la comió y se murió. Una cosa que tomaron ellos en consideración fue un detalle. Dice, no podemos desconocer lo que tu amo te ha dicho, pero vamos a llamar a joven. Una joven que se quiere ir tan rápido era porque sabía que el entorno ahí no era muy apropiado para ella. Y ella estaba ya en edad de casamentera y antes de pasar por un ritual que había de la costumbre de ellos, ella quería irse. Y todo eso ocurrió antes de que ella estuviera apropiadamente para ese ritual. Labán era un hombre malo. Y por eso le dijo a ella, no, déjala que ella se quede unos días, unos meses y después se va. Ella no quería estar un minuto más ahí. Por eso ella tomó una decisión de irse inmediatamente. Igual, se fue. Labán siempre tomaba la ventaja en responder antes que su padre. Ellos toman en consideración a Rivka, pensando que Rivka no iba a decir nada, se iba a quedar callada. Y tomó la decisión de irse. Vamos a ver hasta aquí estos detalles. Hay mucho más, porque después de esto vemos que Isaac la vio, se enamoró, la llevó a la tienda de su madre y ahí se consoló. Era la edad de Isaac de 40 años. 3 años venía él del rezo de lo que había fallecido su madre. En la parashá hay otras porciones como la muerte de Abraham. Abraham se casa por segunda vez y la descendencia de Ismael. Bien, ¿alguna pregunta? Espérate, déjame parar hasta aquí la grabación. Dame un segundo.